Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos la relación existente entre la densidad y el peso molecular para gases ideales. Es decir, vamos a ver cómo podemos obtener una expresión matemática que relacione la densidad y el peso molecular, por ejemplo, en el caso en que tengamos dos gases ideales. Para ello vamos a partir de la ecuación de estado modificada, la cual hemos obtenido en una lección previa, que nos dice que la presión por el peso molecular de un gas es igual a la densidad del gas por la constante de los gases ideales R por la temperatura. Y vamos a considerar que tenemos un gas A y otro gas que indicamos como el gas B. Entonces vamos a aplicar esta ecuación de estado modificada para cada uno de estos gases. Eso sí, considerando que se encuentren a la misma presión y temperatura, por lo que esta ecuación de estado modificada queda para el caso del gas A como presión por peso molecular del gas A m sub A igual a la densidad del gas A d sub A por la constante universal de los gases ideales R por la temperatura. Y para el caso del gas B, esta ecuación nos queda entonces como presión por peso molecular del gas B m sub B igual a la densidad del gas B d sub B por la constante universal de los gases ideales R por la temperatura. Observemos que ni P ni T tienen su índice correspondiente a estos gases porque estamos considerando que la presión y la temperatura van a ser la misma para ambos gases. Y R también es la misma para ambos gases, ya que es una constante, es decir, es un valor constante, es un valor fijo, el cual ya conocemos mediante las lecciones previas, como R igual a 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Claro está que si se da en otras unidades, este valor varía, pero para el presente caso consideramos que es un valor constante, e igual a 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Esta primera ecuación obtenida la vamos a denotar como la ecuación 1, es decir, la ecuación de estado modificada para el gas A, y la ecuación de estado modificada para el gas B la indicamos como la ecuación 2. Y lo que vamos a hacer ahora es dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2, es decir, 1 dividido 2. Al dividir estas dos ecuaciones obtenemos la siguiente expresión, que nos dice que la presión por el peso molecular del gas A, m sub A, sobre la presión por el peso molecular de B, m sub B, es igual a la densidad del gas A, d sub A, por R por T. Todo esto sobre la densidad del gas B, d sub B, por R por T. Como la presión es la misma para ambos gases, entonces la variable presión en el numerador se cancela con la variable presión en el denominador. Asimismo, la constante universal de los gases ideales R es la misma, por lo que se cancela en el numerador y en el denominador. Y cancelamos también la temperatura, porque hemos dicho que la presión y la temperatura van a ser iguales para ambos gases. Luego de efectuar la cancelación de las variables que son iguales para ambos gases, obtenemos la siguiente expresión, que el peso molecular del gas A sobre el peso molecular del gas B, es decir, m sub A sobre m sub B, es igual a la densidad del gas A d sub A sobre la densidad del gas B d sub B, o en otras palabras que la relación entre los pesos moleculares de dos gases ideales es equivalente a la relación entre las densidades de dichos gases ideales, es decir, se conserva la misma relación. Si tenemos una relación entre los pesos moleculares del gas A y del gas B, esa relación es la misma que la relación de sus densidades, es decir, que la relación entre la densidad del gas A y la densidad del gas B. Y esta ecuación es entonces la que estábamos buscando para poder relacionar la densidad y el peso molecular entre dos gases ideales. Vamos a ver ahora un ejemplo donde utilizaremos esta expresión.
Consideremos el presente ejemplo que nos dice lo siguiente. La densidad de un gas A es de 1,64 gramos sobre litro. A la misma T y P, es decir, a la misma temperatura y presión, el gas B tiene una densidad de 1,45 gramos sobre litro. ¿Cuál es el peso molecular del gas A si el gas B tiene un peso molecular de 32 gramos sobre mol? Vamos a resolver entonces el presente ejemplo, primero determinando los datos que nos dan en el enunciado. Nos dan el valor de la densidad del gas A de sub A como igual a 1,64 gramos sobre litro. Nos indican también la densidad del gas B, que es de 1,45 gramos sobre litro. A la vez nos están indicando que ambos gases están a la misma temperatura y presión, por lo que podemos aplicar la ecuación obtenida para relacionar la densidad y el peso molecular entre dos gases ideales. Y nos dicen también que debemos determinar el peso molecular del gas A, m sub A, que estará dado en unidades de gramos sobre mol, sabiendo que el peso molecular del gas B, m sub B, es de 32 gramos sobre mol. Entonces, a partir de la expresión obtenida, tenemos que el peso molecular del gas A, m sub A, sobre el peso molecular del gas B, m sub B, es igual a la densidad del gas A de sub A sobre la densidad del gas B de sub B. De esta ecuación tenemos que despejar el peso molecular del gas A, m sub A, con lo cual obtenemos que m sub A es igual a la densidad del gas A sobre la densidad del gas B por el peso molecular del gas B. Y recordemos que podemos aplicar esta ecuación porque tanto la temperatura como la presión son iguales para los dos gases. De lo contrario, no podríamos aplicarla. Ahora solo tenemos que reemplazar los valores dados en el enunciado, con lo cual obtenemos que el peso molecular del gas A, m sub A, es igual a la densidad de A, 1,64 gramos sobre litro. Todo esto sobre la densidad del gas B, que es de 1,45 gramos sobre litro. Y esta relación la multiplicamos por el peso molecular de B, que es de 32 gramos sobre mol. Efectuando las operaciones indicadas, tenemos que el peso molecular del gas A, m sub A, es igual, cancelando las unidades de gramos sobre litro en el numerador con las unidades de gramos sobre litro en el denominador, tenemos 1,64 dividido 1,45, lo que nos da 1,13, valor que vamos a multiplicar por 32 gramos sobre mol, para finalmente obtener un peso molecular de A, m sub A, como igual a 36,16 gramos sobre mol, que es entonces la respuesta para el presente ejemplo. Es decir, que el peso molecular del gas A obtenido mediante la relación de las densidades de ambos gases y el peso molecular del gas B es de 36,16 gramos sobre mol. Y de esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.